En lo alto de las heladas alturas del monte Ararat, algo imposible podría estar enterrado bajo siglos de hielo y leyendas. En 1959, un piloto turco que sobrevolaba la región capturó una foto de una extraña formación con forma de barco en una ladera desolada. Décadas más tarde, imágenes satelitales y escáneres terrestres revelarían una enorme estructura, fosilizada y olvidada, con dimensiones inquietantemente similares a las del legendario arca descrita en la Biblia. Pero, ¿y si no fuera solo una coincidencia? ¿Y si el arca de Noé, la colosal embarcación que se dice que salvó a la humanidad de un diluvio divino, no fuera solo un mito transmitido de generación en generación, sino un objeto real y físico que aún descansa en la ladera de una montaña? Y aquí está el verdadero giro. Los exploradores afirman haberlo encontrado, no una vez, sino varias veces. Y sin embargo, el mundo sigue olvidándolo. O peor aún, ignorándolo. Si te encantan las historias en las que la ciencia se encuentra con lo desconocido, no olvides darle al me gusta y suscribirte. Descubrimos lo que otros dejan enterrado. La historia del Arca de Noé es uno de los relatos más conocidos de la historia de la humanidad. Pero lo que mucha gente no sabe es que no es exclusivo de la Biblia. Versiones de un gran diluvio enviado por los dioses o la naturaleza para limpiar la tierra, aparecen en más de 200 culturas antiguas de todos los continentes. En Mesopotamia, mucho antes de que se escribiera la Biblia, la epopeya de Gilgamesh narraba la construcción de un enorme barco para sobrevivir a un diluvio divino. En la India, los textos hablan de Manu, que fue advertido por un pez de la llegada de un diluvio. Las tribus nativas americanas, los aborígenes australianos e incluso las antiguas leyendas chinas hablan de que el agua acabó con la humanidad, dejando solo a unos pocos elegidos para reconstruirla. Así que, si este mito del diluvio está tan extendido, podría ser algo más que una simple historia. La versión de la Biblia describe a un hombre llamado Noé, elegido por Dios para salvar a su familia y a parejas de todas las especies animales. Su tarea, construir una embarcación de 300 codos de largo, unos 150 metros, con madera de ciprés. Después de las lluvias, se dice que el arca se posó sobre las montañas de Ararat. Durante siglos, la gente asumió que se trataba solo de una metáfora, un cuento simbólico sobre la renovación. Pero entonces ocurrió algo extraño. A principios del siglo XX, los exploradores comenzaron a informar de hallazgos inusuales en el monte Ararat, un volcán inactivo que se eleva sobre el este de Turquía. La montaña, a menudo envuelta en niebla y misterio, había sido durante mucho tiempo objeto de rumores que afirmaban que escondía antiguos secretos. Los lugareños hablaban de formas extrañas en el hielo, objetos demasiado grandes y simétricos para ser naturales. En 1917, según se informa, unos soldados rusos se topó con una enorme estructura de madera que había quedado al descubierto por el deshielo. Describieron vigas, cámaras e incluso lo que parecían establos para animales. Pero el caos de la Revolución Rusa enterró para siempre sus hallazgos y sus fotografías. Luego llegó la Guerra Fría. Las imágenes de satélite volvieron a mostrar algo extraño en la montaña, pero las tensiones políticas impidieron que se investigara. Algunos aventureros valientes intentaron escalarla, pero el monte Ararat no es una cima cualquiera. El terreno traicionero, el clima impredecible y las restricciones del gobierno turco hacían casi imposible la exploración. Aún así, los rumores no desaparecieron. En 1959, aquella fatídica foto aérea reavivó la curiosidad mundial. Un cartógrafo turco llamado İlhan Durupinar se fijó en la forma de barco de la imagen y presionó para que se inspeccionara más de cerca. Lo que encontró desencadenaría décadas de debate, controversia y obsesión. ¿Era solo una formación rocosa natural?
¿O estaba el mundo contemplando los restos petrificados del barco más legendario jamás imaginado? Tras el descubrimiento del yacimiento de Durupinar en 1959, el interés por el monte Ararat volvió a surgir con fuerza. Pero no era la primera vez que alguien afirmaba haber encontrado el arca, ni sería la última. A principios del siglo XX, un equipo de soldados rusos informó de que había visto una gigantesca estructura de madera incrustada en el hielo del Ararat. Según sus diarios, ahora perdidos u ocultos, entraron en lo que parecía un barco partido en dos por la propia montaña. En su interior, afirmaban, había vastas cámaras vacías, algunas lo suficientemente grandes como para albergar animales. Incluso hablaron de lo que parecían rampas, establos y un espeso residuo similar al alquitrán que cubría partes de la estructura. Pero su informe desapareció durante la Revolución Rusa. ¿Coincidencia o encubrimiento? Décadas más tarde, en la década de 1980, el explorador estadounidense Ron Wyatt visitó el yacimiento de Durupinar. Llevaba consigo detectores de metales, un radar de penetración en el suelo y la firme convicción de que se trataba del verdadero arca. Lo que encontró sorprendió incluso a los escépticos. Patrones de vigas metálicas enterradas, compatibles con la estructura de un barco, y muestras de tierra con altas concentraciones de madera fosilizada. Según Wyatt, no se trataba solo de una formación rocosa. Era un barco, uno enorme. Incluso afirmó haber encontrado cerca grandes piedras de ancla, cada una de varias toneladas de peso, con agujeros tallados en la parte superior. Algunos creen que se utilizaron para estabilizar el arca durante la tormenta. Otros las descartaron como antiguas lápidas o reliquias paganas. Pero había más. En los últimos años, la tecnología ha llevado la investigación más allá. Utilizando radares de penetración en el suelo e imágenes en 3D, los investigadores han cartografiado lo que parece ser una enorme estructura rectangular bajo la superficie del yacimiento de Durupinar. Las dimensiones: aproximadamente 156 metros de largo, casi idénticas a la descripción bíblica del arca. En el interior de los escáneres detectaron líneas paralelas y cámaras, simétricas y antinaturales, materiales compatibles con madera petrificada, incluso rastros de hierro, lo que sugiere que se podrían haber utilizado refuerzos metálicos, desconocidos en la construcción naval antigua. Pero los escépticos no están convencidos. Los geólogos sostienen que la formación de Durupinar es una estructura geológica natural, conocida como sinclinal, creada por el plegamiento de capas de roca sedimentaria a lo largo del tiempo. Señalan que la forma de barco es superficial y que los supuestos patrones de vigas podrían ser simplemente fracturas. Aún así, las pruebas siguen acumulándose. En 2023, un equipo de científicos turcos y estadounidenses realizó un muestreo del suelo y encontró materiales orgánicos enterrados bajo la roca. La datación por carbono situó algunas muestras en más de 4.000 años, aproximadamente la época en la que muchos estudiosos de la Biblia creen que se produjo el diluvio. ¿Es una coincidencia? ¿O es el eco físico de algo que siempre hemos descartado como un mito? El yacimiento de Durupinar se encuentra a unos 32 kilómetros al sur del monte Ararat, lo que ha suscitado el debate. Si la Biblia dice que el arca aterrizó en las montañas de Ararat, ¿por qué el supuesto descubrimiento se encuentra tan lejos? Algunos estudiosos sostienen que montañas de Ararat no se refiere a un solo pico, sino a toda una antigua región conocida como Urartu, que abarca la zona. Eso situaría el yacimiento de Durupinar dentro de la zona correcta. Otros proponen algo aún más extraño, que el arca de Noé nunca debió ser encontrada, que fue ocultada por designio divino.
y que estos recientes descubrimientos son una señal, una revelación en nuestro tiempo por razones que aún no podemos comprender. Luego están las teorías conspirativas. Algunos dicen que los gobiernos, especialmente el de Turquía, han restringido discretamente las excavaciones debido a tensiones religiosas y políticas. Si se encuentra el arca, podría sacudir no solo los cimientos de la ciencia, sino los pilares de la fe y la historia mundiales. Se han librado guerras por menos. Uno de los aspectos más convincentes de la formación de Durupinar es la gran cantidad de coincidencias. Las medidas coinciden con el plano bíblico del arca. La forma es inconfundiblemente la de un barco. El terreno muestra signos de un antiguo deslizamiento de tierra que podría haber enterrado una estructura. Las leyendas locales se refieren desde hace siglos a la zona como el lugar de descanso del gran barco. Y está el hecho de que ninguna civilización conocida en aquella época podría haber construido algo de tal envergadura en ese lugar sin maquinaria moderna. Esto plantea una pregunta inquietante. Si fue construido, ¿quién lo construyó? ¿Y cómo? Si este misterio te atrapa tanto como a nosotros, dale al botón me gusta y deja un comentario. ¿Qué crees que es realmente esta estructura? ¿Una formación natural? ¿O algo que quedó atrás en un capítulo olvidado de la humanidad? En 2021, un discreto anuncio conmocionó tanto a la comunidad de arqueólogos bíblicos como a los escépticos. Una nueva expedición al yacimiento de Durupinar descubrió fragmentos fosilizados dentro de la formación. Tras un minucioso análisis en un laboratorio turco, se confirmaron restos de material orgánico carbonizado compatible con madera antigua. Cuando se sometieron a la datación por carbono, los resultados sorprendieron incluso a los investigadores más cautelosos. Los fragmentos tenían aproximadamente 4.800 años de antigüedad. Esa cronología coincide de forma inquietante con las estimaciones tradicionales del diluvio bíblico. ¿Era esto finalmente la prueba irrefutable, la última pieza del rompecabezas? No exactamente. El gobierno turco, que inicialmente había apoyado una exploración limitada, se echó atrás de repente. Se congelaron los permisos. El yacimiento fue declarado discretamente zona restringida para nuevas excavaciones, alegando motivos medioambientales y protección del patrimonio nacional. Para quienes habían pasado décadas investigando este misterio, el mensaje era claro. Alguien no quiere que esto vaya más lejos. ¿Por qué? Quizás porque las implicaciones son demasiado grandes. Si el arca es real, si un objeto que coincide con su descripción yace enterrado bajo suelo turco, podría sacudir la visión del mundo. La fe de miles de millones de personas se vería validada. Los escépticos se verían obligados a replantearse sus creencias. Campos académicos enteros podrían tener que reescribir lo que creían sobre las primeras civilizaciones. Y, sin embargo, el mundo científico permanece en su mayoría en silencio. Algunos argumentan que se debe a la falta de publicaciones revisadas por pares. Otros afirman que se trata de un riesgo para la reputación. Ningún académico serio quiere asociarse con la mitología. Pero hay una posibilidad más oscura. Que las instituciones poderosas, tanto religiosas como seculares, teman las consecuencias de la confirmación. Y no lo olvidemos. Incluso si se encontrara el arca, demostrar que perteneció a Noé sería casi imposible. No hay nombres, ni inscripciones, ni un manifiesto que enumere 2 de cada animal. Solo una estructura, antigua, enorme, inexplicable. Imaginemos que mañana el mundo se despierta con titulares que anuncian «Hallada el arca de Noé». Los científicos confirman la existencia de una embarcación antigua en el monte Ararat. Las comunidades religiosas estallarían de alegría. Los museos se apresurarían a obtener piezas del arca. Se formarían peregrinaciones enteras de la noche a la mañana. Pero también habría pánico.
Si esta historia, durante mucho tiempo descartada como metáfora, resultara ser cierta, ¿qué otras historias podrían serlo también? La Torre de Babel, la separación del Mar Rojo, los milagros que antes se ridiculizaban, podrían exigir una seria reconsideración. Sería un momento de reflexión existencial colectiva. Los gobiernos se verían presionados para abrir sitios restringidos. Los arqueólogos serían llamados en todas direcciones. La fe, la ciencia y la política chocarían como nunca antes. Y sobre todo, la pregunta resonaría más fuerte que nunca. ¿Qué más hemos confundido con mitos? Así que ahora volvemos a la pregunta que lo inició todo. ¿Y si el Arca de Noé nunca fuera solo una historia? Durante siglos se consideró una metáfora, un cuento de obediencia, salvación y juicio divino. Pero en una remota ladera del este de Turquía podría yacer algo antiguo, colosal y aterradoramente real. Algo que sobrevivió cuando el resto del mundo se ahogó. El yacimiento de Durupinar podría no ser más que una fascinante formación rocosa, o podría ser el descubrimiento arqueológico más importante de la historia de la humanidad. La verdad es que no lo sabemos, todavía no, pero quizá eso sea lo más impactante de esta historia. No la certeza, sino la curiosidad. El impulso de seguir excavando, de seguir cuestionando, de seguir preguntándonos si los mitos son solo historia esperando a ser redescubierta. Y si un arca puede surgir del barro, ¿qué más podría haber ahí fuera, enterrado bajo nuestros pies? Si este viaje te ha hecho replantearte la línea que separa la leyenda de la realidad, dale al botón de suscribirse y cuéntanos qué parte te ha dejado sin palabras. Hasta el próximo misterio, mantén viva tu curiosidad.